Cuando la noche cae sobre los fríos castillos de Hungría, las sombras susurran historias de terror. A lo largo de la historia, han habido nombres que el tiempo no puede enterrar. Nombres que evocan miedo incluso siglos después de su muerte. Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, es uno de ellos. Dicen que en su castillo se cometieron atrocidades impensables, que su obsesión por la juventud y la belleza la llevó a un frenesí de sangre y muerte. Pero, ¿fue realmente un monstruo? ¿O una víctima de la ambición y la envidia? Prepárate para adentrarte en un relato oscuro, donde la sangre, el poder y la locura se fusionan en una historia que desafía la imaginación. Este es el legado de Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. En el año 1560, en el seno de una de las familias más poderosas de Hungría, nació Erzsébet Báthory. Desde su infancia, estuvo rodeada de lujos y privilegios, pero también de oscuros secretos. Su familia, conocida por su crueldad y su obsesión por el poder, le inculcó desde temprana edad que el mundo era un lugar despiadado. Desde pequeña, fue testigo de la brutalidad de su tiempo. Castigos despiadados, ejecuciones públicas e incluso rumores de magia negra en su propia familia. Creció entre lujos y secretos, moldeando su carácter en un mundo donde el poder era la única ley. A los 15 años, fue casada con Ferenc Nadasdy, un guerrero temido en el campo de batalla. Juntos gobernaron con mano de hierro, pero detrás de las paredes de su castillo, algo siniestro comenzaba a gestarse. Se decía que él enseñó a Erzsébet técnicas de tortura, que le mostró el placer de quebrar la voluntad de los débiles. Juntos construyeron un imperio de terror. Cuando Ferenc murió, Erzsébet quedó sola con su fortuna y un ejército de sirvientes leales. Fue entonces cuando los rumores comenzaron. Campesinas desaparecían. Jóvenes doncellas entraban al castillo y nunca más se les veía salir. Con el paso de los años, la belleza de Erzsébet había comenzado a desvanecerse. Obsesionada con la juventud eterna, buscó desesperadamente una solución. Fue entonces cuando rumores de prácticas oscuras llegaron a sus oídos. Se dice que una sirvienta, al peinarla, le arrancó accidentalmente un cabello. En un arrebato de furia, Erzsébet la golpeó tan fuerte que la sangre de la joven salpicó su rostro. Horas después, la condesa juró que su piel parecía más joven, más radiante. Así comenzó su descenso a la locura. Erzsébet se convenció de que la sangre de doncellas jóvenes era la clave para preservar su juventud. Con la ayuda de sus cómplices, comenzó a secuestrar a campesinas de los alrededores. Las llevaba a las mazmorras de su castillo, donde las sometía a torturas inimaginables. Los rumores decían que la condesa había descubierto un secreto oscuro. La sangre de sus víctimas rejuvenecía su piel. Decían que se bañaba en ella, que la bebía de sus venas, que convertía la tortura en un ritual macabro. Su obsesión por la juventud la llevó a cometer actos inimaginables. Testigos hablaban de gritos que resonaban en la noche, de cuerpos mutilados hallados en los pasillos de piedra. Hablaban de baños de sangre, mutilaciones y rituales macabros que se habían convertido en su obsesión. Se dice que más de 600 jóvenes perdieron la vida entre aquellas paredes malditas, pero nadie se atrevía a enfrentarla. Erzsébet Báthory no solo era rica, sino intocable, hasta que cometió un error. La nobleza ignoró sus crímenes mientras sus víctimas fueran plebeyas. Pero cuando comenzaron a desaparecer jóvenes de familias influyentes, los rumores se convirtieron en denuncias. El rey, con deudas que no podía pagar, vio la oportunidad perfecta. Acusar a Erzsébet significaba confiscar su fortuna. Y en el año 1710, el rey Matías II
ordenó que el castillo fuese allanado. Lo que encontraron fue aterrador: cuerpos mutilados, instrumentos de tortura y jóvenes al borde de la muerte. Erzsébet fue arrestada y llevada a juicio, pero su linaje la protegió de la ejecución. En su lugar, fue encerrada en su propia prisión, una habitación sellada, sin ventanas, con solo una rendija para la comida. Fue condenada a vivir el resto de sus días encerrada en esa pequeña habitación de su castillo, sin luz ni contacto humano. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, y Erzsébet se desvaneció en el olvido. El 21 de agosto de 1714, la condesa sangrienta murió en soledad, llevándose consigo los secretos de sus crímenes. Pero su legado de terror nunca fue olvidado. ¿Fue Erzsébet Báthory una asesina despiadada o una víctima de su propia obsesión? La respuesta yace en las sombras de la historia, donde la leyenda y la realidad se entrelazan para siempre. Erzsébet murió, pero su historia nunca lo hizo. Algunos creen que su espíritu aún vaga por los pasillos de su castillo, que en las noches más oscuras se pueden escuchar susurros, el eco de las súplicas de sus víctimas. Y así, el nombre de Erzsébet Báthory sigue vivo, no como un símbolo de belleza, sino como un recordatorio de que, a veces, los monstruos más aterradores no son criaturas de la noche, sino aquellos que caminan entre nosotros, ocultos tras máscaras de poder y nobleza. Ok, sí, esta tipa estaba loca.